nuestros corazones. Hola hermanos, tanto tiempo, bendiciones, Dios les guarde. Yo la verdad que después de todo lo que pasó, me dio un COVID, ustedes todos lo saben, y bueno, Dios nos tiene nuevamente en la brecha. Y estamos trabajando como cualquier cristiano, como cualquier hermano, ¿no? Que está volviendo a las filas nuevamente, aunque nosotros ya lo hicimos desde antes, pero no estábamos grabando. Pero hoy, por ejemplo, tuve ese sentir, eso que viene, de poder grabar, ya empezar a movernos un poco con esto nuevamente, con las redes. Y hoy les quería compartir con ustedes un sentir que hay dentro del corazón. La diferencia de un creyente a un cristiano. ¿Qué diferencia hay? Entonces, para todo esto me tomé de Filipenses, capítulo 1 al 20 y el 21. Esta frase, el 21 es una frase muy especial y dice así, la frase del 20 y 21, vamos a nombrarlo los dos. Conforme a mi anhelo, dice, y esperanza de que en nada seré avergonzado, dice Pablo. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también seré magnificado. Será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir en Cristo y el morir es ganancia es un pasaje muy archi conocido, pero muy poco practicado. Y esto nos hace ver qué diferencia hay de ser cristiano a ser creyente. Y les digo que hay mucha diferencia. Por ejemplo, Pablo está en prisión entre la vida y la muerte y confiesa esta palabra tan maravillosa, ¿no es cierto?, pero tan manoseada y poco practicada. Y usted me dirá, pastor, ¿qué quiere decir con esto? Y le voy a comentar que esto nos deja en claro, y esta es la preocupación, yo creo, de cualquier pastor que tenga una necesidad de que sus ovejitas, su cuerpo, su equipo de gente sea cada vez más edificado, más preparado, más al servicio, va a estar con este problema, también está con esta inquietud. Y esto lo quiero dejar en claro. Esto que estamos hablando nos deja en claro que mucha gente que está por años en la iglesia pidiendo socorro, por años en la iglesia pidiendo socorro, pero ¿de qué tipo de socorro? Socorros de oración. Usted me va a decir, yo quiero que se entienda lo que digo. Está pidiendo socorros de oración. El socorro de oración es muy necesario, pero cuando hace falta. Pero no se puede estar todos los días dependiendo de la oración de los demás. Es muy necesario que nosotros fabriquemos, edifiquemos también el socorro de la oración, el buscar. Cuando estoy incómodo, cuando estoy inquieto, cuando estoy pasando momentos difíciles, ahí tengo que entrar a practicar, porque de esto se trata el crecimiento en la vida del cristiano. Y anda gente con el problema del socorro oración, pidiendo oración por la radio, por la televisión, por todos lados. Dios te quiere capacitar a ti y prepararte una antidefensa en tu vida. Anda gente con miedo a lo sobrenatural, o sea, hasta con la tierra del cementerio tiene problemas.
Va a tener problemas que si le echaron aceite, si no le echaron aceite en la puerta. O sea, entonces también anda con un miedo sobrenatural. Si prende la luz, si no apaga la luz, en fin, si tiene que dormir con la radio prendida o no. O miedo a la muerte. Este es un problema que hay bastante fuerte. Hoy hay miedo a la muerte. Yo eso lo acepto de una persona natural. Una persona que está fuera del conocimiento de lo que significa ser cristiano o creyente, como le quiera llamar, y le tiene miedo a la muerte. Y efectivamente, si le tiene miedo a la muerte es porque en usted no hay seguridad de conversión. Y mucha inseguridad personal con Dios. ¿Lo hará? ¿No lo hará? ¿Cómo tengo que hacer? ¿De qué manera lo tengo que hacer? ¿Cómo me tengo que poner? Si de rodilla, parado, de acostado, no lo sé, pero es la oración, ¿qué tengo que hacer? Si leo la Biblia, si no leo la Biblia. Hay de todo. Todo esto hay que hacerlo, pero hay que ver cómo se hace. También es un tema. A veces lo tomamos tan fuerte, lo espiritualizamos tanto que nos vamos de un extremo al otro. Entonces nos encontramos pidiendo socorros de oración, con miedo a lo sobrenatural o miedo a la muerte, mucha inseguridad personal con Dios, de tal manera que se vive igual que uno que no tiene esperanza. Esto lo habla Pablo como los que otros que no tienen esperanza. Una persona natural o un pagano, una persona que está en ese estado, esa persona tiene mucha falta de seguridad en la vida, como creyente, como una vida de profesar o el evangelio o una religión. Entonces nosotros nos encontramos ahora en la pregunta: ¿qué diferencia hay entre creyente y ser cristiano? Pero aquí con esto vemos a Pablo defendiendo, por ejemplo, su postura de esto, y es muy importante, y dejando en claro en quién ha creído. Y lo dice y lo declara en el versículo 20, en nada dice seré avergonzado. Esto te llama a pensar que hay una seguridad. Romanos 10:11 habla, el que cree en él jamás será avergonzado. Y cuando viene y estamos leyendo la palabra de Romanos, estamos leyendo esta palabra de en nada seré avergonzado, es tener una seguridad que no solo Dios responde, es tener una seguridad de balance, tanto que Él responda como no responda, ya es una oración contestada. Porque cuando Dios queda en silencio, como dice la canción, es porque está trabajando. Cuando Dios queda en silencio es porque vio que era lo mejor para nosotros. Entonces, en nada seré avergonzado. Y Pablo, estando preso entre la vida y la muerte, él sabía que estaba con él. Él sabía que el Señor estaba con él. Que aún si lo mataran, aún si lo soltaran de ese lugar donde estaba preso, él sabía que Jesús estaba con él hasta el fin de la consumación, como en los momentos más difíciles que pasó Pablo, cuando iba en alta mar, cuando lo picó una serpiente, cuando pasó momentos difíciles por ciertos falsos hermanos, y ahora lo confiesa con la frase maravillosa. Y estas son cosas que a nosotros nos dejan con la boca abierta. ¿Por qué? Porque él se ha podido sostener, pero se ha podido sostener porque él sabe en quién ha creído. Él sabe en quién ha creído. Y esta es la diferencia grande de estar, por ejemplo, ser creyente y ser cristiano. El cristiano tiene una seguridad y el creyente está en la cuerda floja. Imagínense, Pablo estaba viviendo, estando preso y viviendo ¿qué? La injusticia o que me tengan que matar. Yo no dejaré de engrandecer, dice.
esta palabra viene magnificado. La palabra magnificado significaba esto. Yo no dejaré de engrandecer, ni de alabar, ni de ensalzar su nombre. Esta era la diferencia de ser un cristiano a ser un creyente, que él jamás, aún en los momentos difíciles, él va a estar cantando. Y esto a nosotros nos lleva a poder ser un imitador de Pablo. ¿Por qué? Porque él, pasando lo que pasaba, él todavía estaba con esa actitud, igual como lo tuvo cuando estaba en las cárceles de Filipo, no sé si fue Filipo, no me acuerdo bien, y estaban presos en el calabozo del fondo y cantaban himnos, tenían la espalda las tenían hecha pedazo, pero ellos estaban cantando himnos. La característica de un creyente, hermanos, es aquel que profesa una determinada fe religiosa. Sabe que existe un Dios, un creador, pero sus decisiones son gobernadas por la actitud del momento en que vive. Lo podríamos comparar, por ejemplo, con Santiago 1:8. Santiago 1:8 dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. O sea, todo le duele, todo le molesta, sufre altos y bajos. En su temperamento siempre está dispuesto a la oferta del momento, de lo que se le presente. Por ejemplo, está pasando un momento económico difícil y le viene la oportunidad de tener que comprar algo robado, lo va a hacer. ¿Por qué motivo? Porque es la oferta del momento, va a echar mano a lo que venga. ¿Por qué? Porque es una mentalidad, tiene mente de creyente. Entonces, él sabe que existe un Dios. Igual que, perdonen la palabra que va a ser muy fuerte, los demonios también creen y tiemblan, saben que existe Dios. Y ellos no son ateos en esto, ellos saben que existe Dios, pero tiemblan. Nosotros como creyentes, los cristianos como creyentes no tiemblan, lo hacen. Bueno, los puedo llevar a otra parte también más difíciles, cuando caemos en pecado, bueno, y todas esas cosas. En fin, Dios nos ayude a superar todo esto. Entonces sufre altos y bajos en su temperamento, siempre dispuesto a la oferta del momento. Las características de un cristiano cambian mucho, deja mucho que ser al lado de un creyente. El cristiano tiene su conciencia sujeta a una visión clara de la vida diaria, al diario vivir, y tener sujeto todos los sentidos bajo el espíritu del dominio propio es su meta. Ahora, esto se llama, hermano, un cristiano convertido. Un cristiano convertido. Hoy más que nunca se necesita entrar en la conversión. Hay muchos que no entran en la conversión no porque no pueden, sino porque los afanes, los intereses lo tienen enlazado. Están más ellos atrapados por las cosas vanas de este mundo. Ojo, yo les digo cosas vanas. Yo sé que detrás de eso hay universidad, hay futuro, hay muchas cosas, hay parejas, hay pololeos, hay propiedades, hay autos, hay casa, hay profesión, hay muchos intereses, pero muchas veces los intereses pasan a formarse un Dios. Y no podemos tener dos señores. Necesitamos que Dios se encargue de todo mi emprendimiento, de que Él nos guíe, nos encamine, no pongamos las metas. Mire, el peligro más grande que tenemos como cristianos es que muchas veces nos viene el deseo de practicar algo, de hacer algo, y eso nos atrapa. Muchas veces me he dado cuenta, por ejemplo, en pastores mayores, en hermanos mayores, que le ha dado, no le sé si decirle la tontera,
de meterse en la política. Y no podemos, no es que no podamos ser políticos, ese no es mi tema. Mi tema es que eso te va a atrapar. Entonces tú no puedes cambiar la unción que Dios te ha dado por aquello que tú estás vislumbrando en la cual puedes introducirte. No te introduzcas en esto. Muchas veces el gimnasio nos atrapa. Muchas veces hay cosas que nos gustaría poder hacer y practicar y eso nos atrapa. Posiblemente me vas a decir, ¿será pecado? No, no es pecado, sino que te va a hacer desviar y te va a enfriar la visión, te va a enfriar para lo que te ha llamado el Señor. Dios tiene un propósito con tu vida, conforme a su propósito son llamados. Dios tiene un propósito en tu vida y ese propósito lo quiere cumplir en tu vida, pero el tema es, ¿lo dejamos o no lo dejamos? Aquí está el dilema. Está en nosotros poder también dejarnos guiar, porque el Espíritu a nadie lo va a agarrar así de la cabeza ni de los pelos y lo va a llevar donde lo quiere llevar. No, te va a hacer sentir y desde ese sentir vas a empezar a tener unos deseos de hacer, porque Él da el querer como el hacer. De hacer, qué sé yo, evangelización, persona a persona, quizás consejería, no sé para qué Dios te ha llamado, pero para allá te va a encaminar. Hermano, quizás esta palabra, unas palabras cortitas, poder compartir este momento nuevamente, para mí me da alegría, es un gozo. Así que Dios les bendiga, les guarde, donde nos encontremos. Me gustaría darte un abrazo, gracias por haber orado por mí. En los momentos difíciles te agradezco. Esto no tiene nada que ver con el mensaje del tema de la oración y esto, no. Hay oraciones en las cuales nosotros necesitamos pedir, no socorro, la ayuda, pero el pedir socorro a cada rato y no entrar de una vez por todas a practicar lo que es el tema de la declaración en la oración es muy necesaria. La declaración en la oración. Jesús nunca se puso a hacer grandes oraciones, ni esto ni aquello. No, Él declaró y la palabra se efectuó. Ese es el poder del cristiano. El poder del cristiano está en la palabra, está en su boca. Dios te bendiga, te guarde. Nos estamos viendo en la próxima. Va a ser para reflexiones. Nuevamente en el programa. Gracias. Dios les bendiga.